Thank you very much. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Está hablando en español el orador. Para estudiar medicina en la Universidad de Madrid en año 77. Gracias a esta beca, hoy estoy aquí. Muchas gracias por your tea. But unfortunately, Pero lamentablemente mi español no me vale para hacer mi presentación, así que paso al inglés. Bien, pues voy a hablar acerca de las ideas fundamentales que defiendo en Principios de Economía. Acaba de salir a la luz, gracias a Deusto. Es un libro que explica la economía desde la perspectiva de la escuela austriaca. Me parece una perspectiva más útil para estudiar económicas que la de los libros de texto que se suelen utilizar en las facultades del mundo hoy. Cuando yo era profesor y después, siempre he hablado con personas muy exitosas, personas inteligentes, médicos, ingenieros, que hablan acerca de cómo sí fueron a una clase de economía en la universidad, pero no entendían nada. Hicieron lo que tenían que hacer, estudiaron, aprobaron, pero no llegaron a entender la economía. Y yo creo que es porque no se hace conforme a la tradición austriaca. Básicamente se estudian en las universidades modelos que no son pertinentes para la vida real, como los ejercicios matemáticos que no nos permiten pensar verdaderamente en la economía. Las matemáticas se estudian en las clases de matemáticas. En económicas se debe estudiar la economía. Pero el Bitcoin es importante. 7 capítulos del libro ni se remiten al Bitcoin, hablan de la economía en términos generales. Y pensé, a mucha gente le ha gustado porque les gusta este planteamiento austriaco. Es útil. Y esto también lo observé en la universidad. A mis alumnos les gustaba este planteamiento, pero no hay verdaderamente un buen libro de texto para la universidad de la escuela austriaca. Pensé, ¿por qué no hacerlo? Ha llegado el momento de hacerlo. He dedicado 4 años de mi vida a preparar este libro. Bien, este es el libro que me hubiera gustado tener cuando era alumno. Es el libro que me hubiera gustado tener para dar clase. A los 18 años empecé a interesarme en la economía y me hubiera encantado tener este libro para comprender estos conceptos que son útiles, ¿no?, para la vida cotidiana, útiles en nuestras vidas reales, pero que no solemos comentar en el entorno económico. Así que intento plantear estas ideas en la tradición austriaca de forma nítida y clara para explicar cuál es la importancia para la civilización del mercado, el orden monetario. Esto es lo que busco hacer. No se trata solo de explicar los conceptos económicos, no, es aprovechar los conceptos económicos y, gracias a ellos, explicar cómo la actividad económica lleva al desarrollo de la civilización. Es algo muy importante. Bueno, pues empezamos entonces hablando de los aspectos fundamentales desde el planteamiento austriaco y cómo difiere, ¿no?, básicamente en las universidades. En primer lugar, vemos la perspectiva de la acción humana, el planteamiento del estudio de las acciones de los seres humanos cuando hay escasez. Vivimos en un mundo de escasez. Nos faltan las cosas que deseamos tener. Queremos más de lo que tenemos y, por tanto, estamos siempre tomando decisiones. Y esto es el origen de la economía. Desde el planteamiento de Mises analizamos la acción humana. ¿Cómo? Viendo cómo actúan, cómo se comportan los seres humanos, porque nos parece que esa es la fuerza motora, lo que nos anima en nuestras relaciones económicas. Miremos el mundo que nos rodea. Si los humanos no actuasen, pues todo estaría muerto. Lo muerto no hace nada. Pero cuando las acciones
los humanos, emprenden acciones cuando tomamos decisiones, cuando valoramos, ahí emerge la economía, gracias a las acciones de los seres humanos. Así que quien quiere estudiar la economía tiene que hacerlo estudiando las acciones de los seres humanos, porque así es como se da valor al mundo y así es como se consigue que funcionen esas relaciones. La economía que se suele aprender en la facultad básicamente emula la física, ¿verdad? Hace unos 100 años los economistas decidieron que querían ser como los físicos y llevan intentando plantear las ecuaciones para estudiar los agregados matemáticos y estadísticos, y esto es más o menos lo que hacen la mayor parte de los libros de texto. Eso es lo que hacen, pero en un siglo de tradición cuantitativa, no hemos conseguido ni una regla, ni una ley de la economía que verdaderamente aguante el análisis científico. La química, la física, se inventan las fórmulas, las ponen a prueba en el laboratorio y un profesional en una ocasión ve que la ecuación no es exacta y desaparece la ley, las reglas, todo se viene abajo. Así funciona la ciencia, ¿verdad? Se ponen a prueba las ideas y si las ideas no aguantan, bueno, pero las ciencias económicas quieren parecer ser ciencias. Nos gusta pensar que hacemos algo científico, pero en este mundo no podemos desarrollar estas relaciones científicas de forma verdaderamente sustanciosa. Así que lo que se presenta de forma aparentemente científica como física o química es esta idea de un toma y daca entre el desempleo y la inflación. Y si vemos, tendría que haber una pendiente, alto desempleo, baja inflación o alta inflación, bajo desempleo. Y por tanto, este gráfico debería de ser una pendiente recta. O bueno, quizás una curva, pero pendiente para abajo, descendiente. Pero no es esto lo que vemos. A veces hay alto desempleo, alta inflación, a veces bajo desempleo, baja inflación y no hay relación aparente. Si fuera una ciencia cuantitativa real, con un ejemplo de un país con desempleo alto e inflación altas, y esta idea de que hay una relación se acaba. En la macroeconomía, como todo es pseudociencia, podríamos ver cientos de ejemplos. Y no importa, siguen enseñándolo en la facultad. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor que tienen. Nos hemos acostumbrado. Hay muchos experimentos, lo enseñan y lo siguen enseñando y lo vuelven a enseñar. No es científico, pero sobrevive. ¿Por qué? Porque están en este mundo, ¿no? En un mundo donde no hay método científico. Pero el planteamiento austriaco es distinto. Nosotros no decimos que podemos desarrollar estas relaciones cuantitativas para explicar el funcionamiento de la economía, porque no podemos hacerlo. Pero creo que sí podemos aprender muchísimo y muy útil acerca de la economía y las ciencias económicas, útiles, como digo, para las personas, pensando en la toma de decisiones utilizando la lente de las acciones humanas. Así que, por ejemplo, pensemos en la legislación sobre el salario mínimo. El planteamiento de corriente principal, cuando se plantea este tipo de legislación, el abordaje sería intentar determinar las relaciones cuantitativas. Si subimos el sueldo mínimo, por tanto, vamos a pensar que el gasto agregado va a subir en tanto, el desempleo va a descender por cuánto. Existen estas relaciones que estudiamos y damos por supuesto que van a funcionar así, así que desarrollamos el modelo y luego resulta que el modelo no se materializa porque el mundo no funciona según nuestros modelos, pero seguimos dando palos de ciego, este modelo y el modelo anterior. Pero el planteamiento austriaco nos obliga a pensar en términos de acciones humanas. No pensamos en el agregado, no pensamos en el desempleo y en la inflación y
la cifra agregada del salario mínimo. No, pensamos en términos de seres humanos. Si pensamos en la ley sobre el salario mínimo interprofesional, pensamos cuál va a ser la reacción de los seres humanos. El negocio que contrata a trabajadores, desde el punto de vista del empresario, si fueran a contratar a alguien pagando 10 euros al día y ahora resulta que hay que pagarle 20 euros al día, nosotros pensamos que desde el punto de vista del ser humano que gestiona ese negocio, ¿qué va a hacer? ¿Por qué pagaba 10 euros? Pues probablemente pagaba 10 euros porque era la productividad marginal del trabajador. Imaginemos, esa persona nos da 12 euros adicionales de ingresos, así que le pagas 10 y te quedas con 2, pero si le tienes que pagar 20, ¿qué vas a hacer como ser humano? ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace la persona? No le voy a contratar a alguien que añade 12 euros y me cuesta 20. No puedo. Así que si lo vemos desde la lente de la acción humana, no nos importan estas relaciones agregadas. Nos importa lo que está haciendo la persona. Y pensamos, esto va a dar lugar a mayores niveles de desempleo. Y empíricamente, si vemos esta legislación, se asocia con un incremento en el desempleo, la ley del salario mínimo. Así reaccionamos los seres humanos. Si tenemos que pagar más de lo que vale, no vamos a pagarlo. Así que acaba siendo cero, ¿verdad? Porque estas personas acaban por perder sus trabajos. Bueno, pues este es el planteamiento de la escuela austríaca. Luego el capítulo 2, valor. El concepto fundamental del valor. Y aquí nos distanciamos de la corriente principal. La escuela austríaca piensa que es subjetivo, así que no podemos medir el valor. No podemos tampoco plantear un valor cuantitativo que se le asocie. Pensamos en una cierta subjetividad, porque esto se da solamente cuando el ser humano valora algo. Vivimos en un mundo de escasez y tenemos que optar entre distintas alternativas, y cuando empezamos a optar, empezamos a valorar y pensamos, esto vale tal objeto, esto otro vale otro objeto. Optamos por A en vez de B, nos gusta más la A que la B. Y si pensamos en términos de valor, vemos que es muy útil. Y es útil porque desde el punto de vista austriaco el valor no es intrínseco. Nada tiene un valor intrínseco. El valor está en nuestra mente. Es una propiedad que nosotros proyectamos sobre un bien físico. No es algo que intrínsecamente forme parte del ser. Como explica Menger, no es independiente. No hay una etiqueta que diga esto vale cuánto. No, los seres humanos decidimos el valor. Por eso en el 17 el petróleo tenía un valor negativo. Había que pagar, si queríamos utilizar la tierra, pagar porque se llevaran el petróleo, porque el petróleo era terrible. Y luego de pronto vimos que el petróleo servía para algo. Y en marzo del 2020, cuando todo se paró por el coronavirus, pues todos estos productores tenían una capacidad excesiva, no tenían dónde almacenarlo, así que de nuevo empezaron a pagar a las personas para que se quedaran con el petróleo. Así que, ¿cuánto vale el petróleo? Positivo, negativo, negativo, positivo, según como piense. Pero la química, las propiedades del petróleo siguen siendo exactamente las mismas. Esto es muy importante porque así podemos comprender el comercio. Y cuando comprendemos que la valoración es subjetiva, vemos que las cosas no valen lo mismo para todos. Y por eso tiene sentido el intercambio. Yo valoro algo menos que tú tienes algo que valoras menos que lo valoro yo, y por eso nos gusta. Y por eso el comercio es beneficioso mutuamente, porque todo el mundo valora de forma distinta los objetos. Esto nos permite entender cómo tomamos decisiones los seres humanos. Y está la paradoja de agua y brillante, la comento en el libro. ¿Por qué el agua es barata cuando el agua es esencial? Nos morimos si no hay agua. Y los diamantes no son esenciales y son carísimos. ¿Por qué? Pues porque en el contexto de la valoración, en esta sociedad, el agua abunda, los diamantes escasean y por tanto vamos viendo cómo si hay mucho vale menos. Pero si estuviéramos en una isla desierta sin agua potable, en esa situación el agua sería muchísimo más importante, sería más valiosa, mucho más que un brillante. Así que es subjetivo y comprenderlo es lo que hace que la economía tenga sentido. El tercer punto que comento en el tercer capítulo es el tiempo. El tiempo.
El tiempo escasea, no es infinito y es distinto a los demás bienes. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque no crece. Es el recurso último. No se le puede dar la vuelta. El tiempo pasa inexorablemente y por eso escasea. Escasea porque conseguimos hacer más de todo menos del tiempo. Es una idea importantísima que quizás no sea exclusivamente de la escuela austriaca, pero yo creo que encaja bien con la escuela austriaca. Y es que no hay ninguna limitación física o natural en la producción de cualquier bien físico. Podemos invertir más tiempo y podemos producir más. Así que podemos comprender que la escasez económica es un producto de la escasez del tiempo. ¿Por qué no tenemos más zinc o níquel o naranjas o coches? Pues no es porque haya un límite de cuánto existe, ¿no? Sino por el esfuerzo y el tiempo que dedicamos a la producción de estos bienes. Y hay un coste de oportunidad en función del tiempo. Así que no hay más naranjas, no porque queramos más coches, queremos zinc o oro. Y estamos economizando. El límite, entonces, no es cuánto exista de esto en la Tierra, o sea, no hay una capacidad fija. No, el límite es el que nosotros fijamos, es decir, cuánto tiempo estamos dispuestos nosotros a utilizar, a dedicar. Por eso, si queremos ver el tamaño del mundo, vamos a ver las minas. Soy muy generoso. Sería más o menos la mitad de un vaso de agua si comparamos con la Tierra, que sería una piscina olímpica. Cada mina, cada una de las minas, todas, es media taza de agua. Así que cuando la gente dice que les preocupa que se agote el agua o el zinc, pues hay 8.000 millones de personas y los que llegaron antes han conseguido utilizar media taza de lo que es este mundo. Así que este límite de los recursos no es cuánta agua hay en la piscina, sino cuánto tiempo tenemos para sacar el agua de la piscina. Esto es importante, muy importante. La escasez no es la escasez del objeto físico, porque abundan. Cuanto más buscamos, más hallamos. La escasez es la del tiempo que podemos dedicar. Y por eso, todos los años vemos que hay más petróleo que el año anterior. Si vemos las reservas, sabemos hoy que hay reservas que van a más. Todos los años consumimos más, pero todos los años resulta que hay más. ¿Por qué? Porque encontramos cada vez más y más yacimientos. Así que consumimos, pero buscamos y encontramos. Así que el límite no es la cantidad, el límite es nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos dedicar al proceso? Los recursos entonces son cada vez más abundantes según va pasando el tiempo, aunque consumamos más. Y a mí me gusta hablar de la economización del tiempo. Estamos siempre intentando incrementar la cantidad y la calidad del tiempo que tenemos. Así lo pienso yo. Sí, economizamos, pero en última instancia son distintas manifestaciones de aquello que verdaderamente nos interesa, que es nuestro tiempo, cómo asignamos el tiempo a estos recursos. Y estableciendo así las bases en estos tres primeros capítulos, a la izquierda vemos esta lista de los capítulos. Pasamos a la segunda parte del libro, que se centra en la economía y habla de 5 maneras de economizar a título particular, que son las que podemos plantear cada uno de nosotros a título particular. Y luego, en tercer lugar, el orden de mercado, hablando del contexto social, cómo nos llevamos los unos con los otros, cómo economizamos, cómo actuamos para poder garantizar estas cosas que deseamos, a las que aspiramos. En primer lugar, el trabajo. Trabajamos, ¿verdad? Vemos que hay
una liebre, tengo hambre, si trabajo, cazo la liebre y me la como. Bien, o sea que razonas y ves que puedes conseguir lo que buscas. Los animales también trabajan, es decir, cazan para comer y sobrevivir. Y esto nos permite producir lo que queremos. Hablamos del trabajo, hablamos del concepto del desempleo y luego una cosa muy importante a tener en mente acerca del desempleo es que el desempleo es algo que aflora en el siglo XX con el dinero inflacionario. Es interesantísimo. Si vemos Google and Clams, lo vemos este gráfico a la derecha, es un servicio de Google. Introduces el término y ves hasta qué punto se utiliza el término. Hay una medición del porcentaje de veces que aparece estas palabras. El barrido es de millones de libros. ¿Ven la prevalencia? ¿Y qué ven? Pues ven que hasta principios del siglo XX, no se utilizaba el vocablo, la palabra desempleo. No se pensaba en el desempleo. La gente trabajaba o no trabajaba. Pero este concepto de desempleo, ¿verdad? Como problema, el problema del desempleo. Millones de personas que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. Bueno, pues esto es un producto del sistema monetario que crea los ciclos y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto lo vemos en este ejemplo de Suiza, cuando estaba en el patrón oro, prácticamente no había desempleo. Cuando se pasa al dinero inflacionista, vemos cómo el desempleo va siendo un asunto que cada vez se habla más. Parece como si dijéramos que se despega el concepto del desempleo en Suiza. A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Y lo comentaremos en más detalle. Tenía que haber dicho que voy a repasar los capítulos, o sea que no voy a adentrarme en los detalles. Lo voy a comentar, cada uno de los capítulos lo voy a comentar un poquito por encima. Espero que les parezca bien. Y luego está la propiedad, la economía de la propiedad. Comprendemos que el concepto de la propiedad es importante. Adquirirlo, cuidarlo, impedir a otros que accedan a esta propiedad. Esto nos permite mejorar la productividad. Y este concepto de la propiedad es la única manera para conseguir una economía de mercado, una economía en la que todos colaboramos porque respetamos este concepto. Es muy importante para la sociedad civilizada aceptar, como digo, el concepto del derecho a la propiedad. Es el fundamento de la economía de mercado, el cimiento. El sexto capítulo habla acerca del capital, que también es importantísimo. Es una forma de propiedad que se utiliza en la producción de bienes de consumo. O sea que el capital es tuyo no porque consumas, sino porque lo utilizas para producir los bienes que se consumen. Y esto es algo que nos diferencia de los animales. Aquí empezamos a superar a los animales. Los animales trabajan, nosotros también. Los animales tienen un cierto sentido de la propiedad. Nosotros sí tenemos un sentido de la propiedad. Pero el capital, ahí es cuando empezamos a construir herramientas y nos diferenciamos de los animales, porque con muy pocas excepciones los animales no utilizan herramientas, pero nosotros sí, y así somos más productivos. Y además el proceso productivo dura más, producimos durante más tiempo, conseguimos mayores niveles de eficiencia. Un buen ejemplo es el de la pesca. Por ejemplo, puedes pescar con la mano y te haces con 2 pescados al día, o a lo mejor con un barco vas a conseguir 100 y si vas con un gran barco pesquero, pues vas a conseguir toneladas de pescados. Así que una cosa es la caña y otra cosa es el pesquero. Vamos viendo cómo se va mejorando la productividad. Esta capacidad de reconocer la importancia del capital es algo muy importante. Lo hacemos porque a medida que vamos viendo el capital va mejorando nuestra vida de forma drástica. Todo el capital tiene que llegar del ahorro. El ahorro es lo que produce el capital. El pescador tendrá que sacrificar su tiempo para conseguir su caña de pescar. Tienes que levantarte de la playa, tienes que ir a trabajar para conseguir esa caña, o dejas de cazar durante un día y no comes ese día. Ese día lo has dedicado a hacer tu caña. ¿Por qué has sacrificado esa jornada? Porque al día siguiente vas a ser más productivo. Así que lo importante acerca del capital es muy importante retener que sí exige
el esperar para la gratificación, posponer la gratificación, es un cierto retraso. Cuando diseñas el Boeing, por ejemplo, tienes que retrasar el éxito 9 años. Boeing tiene que pagar a los ingenieros durante 9 años hasta conseguir que ese avión despegue. Tienen que estar comprando los bienes de capital. Alguien tiene que poner dinero. Los accionistas de Boeing están utilizando su dinero que podían haber utilizado, yo qué sé, para comprarse un yate, para dar fiestas, para vivir la buena vida, pero no. Optan por colocar su dinero en el proceso de producción, porque esto les va a permitir un mejor retorno a futuro. Así que solo a través de este retraso de la recompensa podemos acumular capital en primer lugar. Y bueno, por supuesto, esto es un tema en el que la gente no entiende, la gente piensa que el capital es un regalo de los cielos, hay gente que nace con capital y otras no, y la gente que tiene capital siempre explota a los que no tienen capital. Yo no creo que sea una manera correcta de enfocar esto. El capital no es maná de los cielos, es algo que es complicado de tener porque tienes que renunciar al consumo. Podrías estar corriéndote juergas en lugar de... y tienes que renunciar a esas juergas para conseguir capital. El capital siempre se puede destruir solo porque renuncias a tu capital no significa que vayas a conseguir lo que quieres. Se devalúa con el tiempo, siempre pierde valor porque las máquinas las máquinas son víctimas de la entropía y hay riesgos inherentes. Y puede que tu idea de negocio no tenga éxito, puede que otra persona encuentre otra manera de llevarlo a cabo, la productividad no sea lo suficientemente buena y puede fracasar. Pero decidir invertir en capital es una manera muy arriesgada y no ofrece garantías, y es algo que, normalmente es algo difícil que la gente pueda conseguir, pero no es algo no es un regalo como dicen muchos marxistas. De hecho, como dice Mises es un austríaco y dice que la responsabilidad del capital para con la sociedad no es un privilegio. La gente no nace rica, tiene un privilegio y tiene derecho a conservarlo. Independientemente del capital, solo es capital si lo utilizas sirviendo a la sociedad, produciendo bienes para la sociedad. Que la sociedad valore más que que el influjo a la producción. Así que si lo que metes en el proceso de producción no es más valioso, o si estás metiendo más de lo que estás sacando, estás destruyendo capital. Así que es una responsabilidad porque tienes que utilizarlo en servicio a la gente y mejorando sus vidas. Y si no mejoras las vidas de la gente, va a devaluarse y vas a perder el capital. Así que las únicas personas que tienen capital son la gente que utiliza el capital sirviendo a los demás. Por eso hay que enfocarlo como una responsabilidad más que un privilegio, una responsabilidad más que un privilegio. Tienes que despertarte y utilizarlo porque si no lo haces, pierdes ese capital. Y por eso el capital es tan importante y es tan difícil conseguirlo. Ahora, el capítulo 7 habla de la tecnología. Me gusta pensar en la tecnología como una manera en la que conseguimos la economía, porque la tecnología es un tipo de capital, pero no es un capital físico. La tecnología es algo que introducimos al proceso de producción, pero como no es físico, es único en tanto en cuanto no se devalúa con el tiempo. Y la gente lo puede copiar. Basta con que una persona invente la red y miles de millones pueden copiarla y utilizarla. La idea es mucho más potente que la rueda en sí. Así que la tecnología es una manera de conseguir economía. Es la mejor manera de conseguir economía. Porque no se devalúa como el capital físico. Y la tecnología sustituye al empleo y esto simplemente mejora la productividad. Porque la gente ha dicho que las máquinas van a dejar a la gente sin trabajo. En Reino Unido estaban los luditas que rompían telares porque pensaban que les dejaría sin trabajo. Los costureros. Y aquí estamos 300 años después
y la gente en Reino Unido tiene más ropa que nunca antes y tiene mejor estándar de vida y siguen teniendo trabajo si lo quieren. Y cuantas más máquinas, mayor productividad. No ha sustituido al labor, simplemente ha mejorado la productividad. La tecnología es como vamos de ser un mundo en el que tenemos esclavos que llevan cosas en la espalda, a carros de caballos, a camiones, a cargueros. Siempre hemos tenido gente que ha trabajado en el proceso de transporte, en la industria del transporte. Pero cuanto más capital tenemos, cuanto más avanza la tecnología, más aumenta la productividad y más productivas son estas cosas. Pero nunca nos quedamos sin trabajo en transporte. Tenemos más transporte, pero los trabajos antes eran muy duros y con una productividad muy reducida. El esclavo carga algo y anda. Ahora el empleado de transporte está en una sala climatizada y está a cargo de gestionar trenes automatizados o camiones automatizados en algunos sitios. Así que pensemos en cuánto trabajo más podemos hacer, todo lo que se puede hacer ahora, a lo que se podía hacer en el pasado. Así que el aumento en la productividad de verdad lo podemos ver como aquello que elimina la esclavitud. Esta nueva tecnología y esta nueva productividad hace que no sea económico tener esclavos. Cuando tenemos poca energía y baja productividad, tener un esclavo aumenta la productividad. Si consigues que otra persona trabaje para ti, la cantidad de energía que usas a diario se duplica, pero ahora tener todas estas máquinas, toda esta tecnología tan avanzada, tener otra persona con todas esas máquinas como esclavo, solo añade un beneficio marginal que no merece la pena tener esclavos para eso. Así que el pequeño aumento en la productividad, este aumento en la productividad acaba con la esclavitud, pero no acaba con el trabajo, hace que el trabajo sea más valioso y hace que tenga sentido para el capitalista pagar mayores salarios porque el trabajador es más productivo. Y en el capítulo 8 hablo de la energía y bueno, normalmente no se habla de este tipo de energía y el trabajo porque no se piensa como un aspecto económico, porque siempre pensamos en temas de energía y cuánta energía podemos utilizar, y nosotros avanzamos teniendo mayor energía a nuestra disposición. Pero lo que yo digo es que si pensamos en el marginal, no podemos tener suficiente energía porque la energía es abundante. Los bienes económicos es lo que utilizamos en los márgenes. Es la potencia lo que importa, la energía dividida por el tiempo. El sol nos da más energía en un día que toda la energía que generan nuestras plantas en un año. No generamos tanta energía como el sol en un día, en un año. ¿Acaso significa que no nos hagan falta? No. La abundancia del sol no es lo que queremos. Lo que necesitamos es energía útil que podamos utilizar a los márgenes. Y esto es algo que tenemos que entender en lo que se refiere a análisis marginales. Así que, por tanto, lo que buscamos es la potencia. ¿Cuánta energía podemos aprovechar para poder aumentar nuestra productividad y cumplir nuestros requisitos? Y yo creo que por eso es más importante pensar en potencia que en energía. Y esto creo que nos permite entender por qué los hidrocarburos siguen siendo tan populares. Llevamos 30, 40, 50 años que oímos hablar de la transición energética, que la gente quiere abandonar los hidrocarburos a la eólica y a la solar, y los gobiernos han gastado billones de dólares en estos proyectos y, sin embargo, el consumo energético sigue siendo el mismo en lo que se refiere a hidrocarburos. Seguimos consumiendo alrededor de un 80 o un 85% de energía proveniente de hidrocarburos, y esto no desciende porque lo que buscamos no es energía en términos de eólica solar, sino que buscamos potencia.
para tener esa energía donde la queremos, y para tener eso necesitamos, bueno, fuentes de energía que nos puedan dar potencia cuando y donde la queramos. Así que por eso yo creo que seguimos utilizando hidrocarburos, porque lo que buscamos no es tanto energía como potencia. Y nos dan la potencia donde y cuando la queremos. Así que economizamos no la energía, sino que economizamos potencia, energía en el margen. Y por eso digo que el gas y el petróleo son útiles. Y ahora vamos al orden del mercado, con comercio, dinero, mercados y capitalismo. ¿Qué es el comercio? El comercio es lo que tenemos cuando la gente economiza entre sí. Economizar en un contexto social. La gente puede interactuar de dos maneras: dando consentimiento y coaccionando. Consentimiento es dando permiso y la coacción es en contra de la voluntad de otra persona. Así que aquí hablamos de, bueno, los acuerdos consensuados, cuando dos personas llegan a un acuerdo, están economizando y llegan a ese acuerdo porque lo consideran de dos maneras distintas. Una persona lo valora más que la otra, así que ambas personas se benefician del intercambio porque ambas consiguen algo que valoran más. Entonces, así es como la gente se beneficia. Y así, bueno, el mercado consensuado, si algo se hace a la fuerza, una persona está forzando a otra, y al menos una de estas personas está quedando peor. La persona que fuerzan, bueno, evidentemente está peor que si no les forzaran. Si yo le obligo a usted a hacer algo encañonándole, pues evidentemente estaría mejor si no hiciera esa cosa, porque si fuera mejor para usted no me haría falta amenazarle con un arma de fuego. Así que bueno, el comercio es consensual y ambas partes se benefician porque están de acuerdo la una con la otra. Así que el comercio nos muestra que lo que se gana con el comercio es mejor que lo que se gana con la violencia. Si dos personas en una isla se pelean y una persona mata a la otra y se queda con todas las cosas de la otra persona, ya está. No estás solo en la isla para siempre, pero si hay dos personas y cooperan, entonces pueden beneficiarse mutuamente durante el resto de su vida. Así que es mejor ser pacífico porque puede comerciar. Y yo creo que esta revelación es fundamental para entender por qué queremos vivir en una sociedad pacífica. Esta idea nos permite respetarnos y comerciar mutuamente, consensuadamente. Es mejor que cualquier otra cosa que se pueda conseguir por nuestra cuenta. Así que pensemos, independientemente, si viviéramos solos en una isla, independientemente de lo inteligentes o fuertes, van a ser increíblemente pobres, van a tener que levantarse todos los días, defenderse de animales, de la naturaleza, tendrán que conseguir su propia comida, independientemente de lo inteligente y fuerte que sean. Va a ser muy difícil poder subsistir de una manera fácil, pero eso viven en un mundo sencillo y viven en un mercado de 8.000 millones de personas que son fundamentalmente pacíficas y puede comerciar. Bueno, entonces basta con producir una pequeña cosa y vendérsela a varias personas y será capaz de conseguir tantos recursos. Piense en lo mejor que es su vida cuando puede comprar ropa y comprar comida y comprar una casa trabajando en una sola casa. Si viviera en una isla tendría que hacerlo todo de cero. Así que bueno, básicamente hay que entender la división del trabajo. Esto es lo que nos permite vivir en una sociedad pacífica y esto es lo que nos permite vivir mucho mejor, y por ello debiéramos ser pacíficos, porque si estamos peleando, independientemente de lo inteligente o fuertes que seamos, si estamos peleando no vamos a beneficiarnos más que si cooperáramos. Y yo creo que eso realmente es la clave de por qué la sociedad es positiva, porque la gente prefiere vivir en sociedad. Hay muchas personas que dicen cosas malas de la civilización y la sociedad, pero intenten vivir sin civilización y sociedad y veremos qué tal les va. Por eso dicen esas cosas, pero luego no quieren vivir fuera de la sociedad. Así que, bueno, por eso el comercio es tan beneficioso, pero el comercio directo, intercambiar un bien por otro, es muy limitado. Porque
está limitado por el hecho de que la gente no siempre quiere lo que tiene otra persona. Sin embargo, vivimos en una sociedad con una gran cantidad de personas dispuestas a comerciar e intercambiar bienes. Desarrollamos algo llamado dinero, y el dinero es algo que todos utilizamos, es un bien común que podemos utilizar para comerciar. Y esto es lo que nos crea la posibilidad de que haya comercio. Y esto nos permite tener una mayor productividad. Así que, bueno, cualquier cosa puede ser dinero, pero la mayoría de los libros de economía piensan en el dinero como lo que el Estado dice que es el dinero. Se nos dice que el Estado imprime el dinero, y si el gobierno no imprimiera el dinero, no tendríamos dinero. Entonces estaremos ahí incapaces de saber lo que hacer. No funciona así, en realidad, y desde el punto de vista austriaco, el dinero es un producto del mercado. El dinero aparece en el mercado. De la misma manera que aparecen otros productos en el mercado, la gente se da cuenta de que hay una necesidad y actúan para cumplir esa necesidad. Así que si yo quiero comprar algo de usted y usted quiere comprar algo que yo no tengo y no quiere esto que yo tengo, pues tengo que encontrar algo que usted quiera. Eso es un medio de intercambio. Así que veo lo que usted tiene, veo lo que usted quiere, encuentro a alguien que lo tenga, lo intercambio con esa persona. Y ese es el medio de intercambio. Así que un medio de intercambio es cualquier cosa que utilicemos para intercambiar. No lo adquirimos porque queremos, porque tengo valor, y no lo utilizamos para la producción. No es un bien capital, no es un bien de consumo, es un bien de intercambio. Eso es un medio de intercambio. Y cualquier cosa puede utilizarse como un medio de intercambio, pero si es un medio de intercambio, se convierte en el medio de intercambio. Ese medio de intercambio generalizado es lo que se refiere como dinero. Así que, bueno, esto emerge naturalmente en el mercado, y si somos capaces de entender las cosas que pasan, que hacen que esto sea un buen medio de intercambio, podemos entender por qué algunas cosas aparecen como dinero. La escuela austríaca es la única escuela que explica el dinero como un producto de acción humana, un producto del mercado en lugar de como un producto del gobierno, un edicto del gobierno, y por eso tiene determinadas características que hacen que el dinero sea bueno, y hay características que lo hacen negativo. Es divisible, agrupable, resistente, es difícil de fabricar, es homógeno y es transportable. Y yo creo que a día de hoy es difícil de hacer, porque yo creo que los demás ahora son, bueno, triviales. Esto es el auge del dinero, y si tenemos dinero podemos tener mercados. Esto es la economía de mercado. Si agrupamos a la gente, como hemos dicho, la gente trabaja, tiene derechos de propiedad, tiene capital, intercambian y utilizan dinero. Si tenemos una sociedad en la que estas cosas pasan, tenemos una sociedad de mercado. Es un orden social en que la gente puede colaborar en altos números, ofreciendo bienes y servicios mutuamente para beneficiarse mutuamente de manera voluntaria, sin que haya una autoridad coerciva que dicte sus acciones. Así que la economía de mercado aumenta la productividad del trabajo de una manera enorme. Si está en una economía de mercado, va a ser más productivo. La gente coopera debido a su interés propio. Y la gente no nos obliga a competir. Nos despertamos todas las mañanas y cooperamos porque nos damos cuenta de que si no cooperamos tendremos hambre. Y nos moriremos de hambre. Y debido a esta capacidad de coordinación, podemos coordinar y calcular todo a través de nuestro interés propio, gracias a la posibilidad de poder llevar a cabo cálculos con precios que están denominados en dinero. Y bueno, esto es el concepto de la oferta y la demanda. Y así es como entendemos y lo entendemos. Así que, bueno, este sistema, esta economía de mercado, se llama el capitalismo. El capítulo 12 habla del concepto del capitalismo y lo explica. El capitalismo es un sistema de propiedad privada de los bienes capitales en el que los individuos pueden comprar y vender capital libremente y decidir cómo usar su capital, y ellos cosechan los beneficios, pero también, bueno, cosechan las consecuencias, tanto los beneficios como las tragedias. Al final, el capitalismo es la propiedad privada de los bienes de capital.
Y esto es algo muy importante que hay que entender. Esto no es algo de lo que nos analicemos. Esto no es un mercado, podemos comprar y vender capital. Esto es fundamental porque si tenemos un mercado y capital, significa que los dueños del capital pueden llevar a cabo capitalización económica para ver cuáles son las mejores maneras de tener capital. Así que bueno, mucha gente cree que el problema del socialismo es el problema de los incentivos. Que las sociedades socialistas fracasan porque no hay un incentivo para trabajar, porque no se enriquecen. Yo no creo que eso sea... Hay una verdad, pero no es el problema real de por qué el socialismo fracasa. Yo creo que es un problema de cálculo. Porque hay una imposibilidad de asignar capital si no hay un mercado en el capital. Eso es algo muy importante que no se puede solucionar con incentivos. Las sociedades socialistas obligan a la gente y les dicen que si no trabajan, les mandan al gulag. No ir al gulag es un mayor incentivo que enriquecerse. Así que el socialismo no tiene un problema de motivación. Han solucionado el problema de la motivación y cuando colapsó la Unión Soviética no colapsó porque la gente no fuera a trabajar, sino la gente iba a trabajar. El hecho era que las fábricas no funcionaban. ¿Por qué? Porque no podían llevar a cabo cálculos económicos. Así que vas a la fábrica de coches y no podían trabajar, no funcionaban porque no tenían zinc. Y como no tenían zinc, no podían fabricar coches. ¿Por qué no tenían zinc? Bueno, porque no podían llevar a cabo los cálculos para tener la cantidad propia de zinc. La fábrica de zinc no podía ofrecerles suficiente. Porque tenemos estos problemas en las sociedades socialistas. Porque la fábrica de zinc, la fábrica metalúrgica, la fábrica de goma y la fábrica trenes, todas son propiedad de la misma entidad. Esa entidad no ve precios, no tiene la capacidad de ver si debiéramos dedicar el metal hacia los trenes o de los coches. No pueden verificarlo porque no hay un mercado para trenes, no hay un mercado para coches, no hay un mercado para el zinc, no hay un mercado para el hierro. Y me gustaría que los socialistas entendieran esto, porque si lo hicieran no serían socialistas. Pero tristemente, la mayoría de ellos no entienden esto. Mises habló de esto hace 100 años, es una crítica muy potente del socialismo. Era tan potente que hizo que los socialistas cambiaran su ideología en los años 20. Y parte de la razón por la que el socialismo duró tanto es porque se dieron cuenta de esto y reformaron algunas de sus políticas. Y aceptaron que hacía falta una suerte de mercado, una suerte de propiedad que les permitió operar durante más tiempo. Así que, bueno, estos son los criterios de Mises para entender lo que es una economía socialista, una sociedad capitalista. La sociedad capitalista tiene una bolsa. Eso significa que el capital es privado y la gente puede asignar capital y venderlo. Y el valor del capital sube o baja dependiendo de cómo se asigna. Esto nos permite asignar capital de manera eficiente. Esto nos lleva a la economía del dinero, a la economía monetaria, a la política monetaria. Esto nos permite entender la preferencia temporal. La preferencia temporal es la gente de descuento del futuro. ¿Cuánto valora la gente su futuro comparado al presente? Todo el mundo valora el presente más que el futuro porque el presente es cierto y el futuro es incierto. Pero a medida que nos civilizamos más, empezamos a descontar el futuro menos. Así que valoramos el futuro más. Lo seguimos valorando menos que el presente, pero lo descontamos menos y menos. Así que nos empezamos a orientar hacia el futuro y empezamos a rendir más. Y por eso empezamos dejamos de consumir, estamos atrasando el consumo, aplazándolo, para generar más capital y poder generar mayor producción. Y esto aumenta la productividad y nos da un mejor estándar de vida. Y esto, de acuerdo a Hans Hermann Hoppe, es lo que llamamos el proceso de la civilización. A medida que declina nuestra preferencia temporal, pensamos más en el futuro, así que empezamos a aplazar el consumo y empezamos a acumular capital. El aumento en la acumulación de capital hace que el precio del capital descienda, así que el capital está más disponible, así que tenemos más capital, lo que aumenta la productividad, que es la idea de implementar el capital. Pensemos en cómo el pescador pesca más si tiene una caña, y a medida que aumenta la productividad, esto significa que nuestros estándares de vida aumentan. Esto significa que nuestro presente es mejor, así que podemos pensar más en el futuro. Y nuestra preferencia temporal desciende y acumulamos más y más recursos. Y empezamos a ahorrar más.
Y esto es lo que llamamos la civilización. Así que si financiamos la inversión con un descenso en la preferencia temporal y estamos aplazando la gratificación, esto hace que la productividad aumente. Pero si financiamos la inversión sin aplazar o reducir nuestra preferencia temporal, entonces tenemos problemas. Y este es el tema del siguiente capítulo, crédito y banca. Hay dos maneras de funcionamiento del crédito y la banca. El crédito de materias es cuando el prestamista sacrifica consumo, esto es dinero que podría haber gastado, y lo invierte en capital. Ahí está dando recursos reales, porque ha aplazado el consumo. Así que coge recursos que podría gastar en el consumidor y los invierte en un bien. Así que en lugar de comerse las semillas, planta semillas para tener más al año que viene. Pero hay otro tipo de crédito, que es lo que pasa cuando los bancos dan crédito sin que nadie aplace el consumo, que esto es el equivalente de comerse el grano, y es que si tenemos un trozo de papel con una figura, con un dibujo de una semilla, es como una semilla. Eso es lo que pasa cuando los bancos o los gobiernos crean crédito. Y bueno, la expansión del crédito no puede sustituir al capital. Eso es lo que dice Mises, y esa es la teoría austríaca del ciclo de negocios. Por esto hay crisis, porque la gente invierte sin haber sacrificado la cantidad de capital necesario para que esto tenga lugar. Y bueno, y esto es la política económica, y la sección final es como el orden del mercado es fundamental para la creación de civilización humana. Me estoy quedando sin tiempo, así que voy a explicar estos capítulos muy brevemente, pero los puede ver, pero se leen brevemente en las diapositivas. Y bueno, el primer capítulo habla de la violencia. Recuerden que hemos hablado que el comercio es la manera en la que la gente interactúa de manera consensuada, y esto es una manera en la que no infringimos sobre los derechos, pero también podemos utilizar la violencia y la amenaza de violencia. Eso es la coacción. ¿Y qué pasa cuando la gente es coactiva? Bueno, eso es malo, por supuesto, la gente no lo quiere. Pero eso es otro bien económico. La libertad de la coacción y la libertad del abuso es un bien económico. Y la defensa de la violencia es otro bien económico. La mayoría en la que los políticos y los economistas piensan eso es que el papel del Estado es proteger a la gente de la agresión. Yo propongo una respuesta, y es que el Estado es un tipo de agresión a la gente porque solo puede conseguir dinero a través de agresión y, bueno, actúa a través de agresión y, bueno, no es muy efectivo a la hora de parar la agresión. Así que el gobierno normalmente se presenta como la solución al problema de la agresión, pero si el gobierno es un monopolio. Hemos visto por qué los monopolios no funcionan para el capital, porque no funcionan en mercados. Para los bienes, si tenemos un monopolio de manzanas en España, vamos a tener un gran problema con las manzanas. Así que, porque funciona para la seguridad. Si hay un único monopolio, y cuando pensamos en temas de acción humana, si pensamos en esto, al final no funciona porque no hay un mercado y no hay una manera de asignar capital, y por tanto el gobierno puede convertirse en un impedimento a una paz social porque viola estas normas, porque es un monopolio y no tiene que competir. Pero si echamos un vistazo, el mercado de defensa, la defensa le ofrece el mercado. La mayoría del personal de seguridad son personas privadas. Hay más empleados de compañías de seguridad que policías. De hecho, puedes decir que los policías no están a cargo de proteger a la gente, sino de proteger el gobierno. Si quieres proteger tu propia casa, tu propio negocio, si tienes un banco, si tienes una joyería y quieres seguridad, la gente normalmente contrata compañías de seguridad porque tiene sentido, porque debiera decir el gobierno quién consigue más o menos seguridad. Si todo el mundo paga impuestos, ¿cómo asignamos la seguridad? ¿La gente rica debería tener más seguridad o debería ser la gente pobre porque vive en barrios más pobres? No hay una manera correcta de asignar de manera central porque no puedes llevar a cabo un cálculo económico. Y yo creo que esto al final es el problema de la defensa, y por eso aumentar la defensa
es algo que se soluciona en el mercado y por eso la gente compra su defensa en el mercado de manera libre. Así que bueno, este es el tema del capítulo 17, este es el capítulo 17 y finalmente el capítulo 18 habla de la civilización y cómo llegamos a lo que es la civilización. ¿Cuál es el rol de la economía? Así que podemos pensar en esto, que la civilización es el resultado emergente de los humanos actuando de manera libre para mejorar su bienestar, que es todo lo que hemos hablado. Un mundo en el que la gente respeta la propiedad, que puede economizar de manera libre, que puede comerciar libremente y acumular capital y pensar nuevas tecnologías y aumentar su consumo energético. Es un mundo en el que avanzamos como civilización y podemos pensar en ello como... Podemos pensar que una civilización, el aumento de la calidad de vida y cómo la vemos de intergeneracionalmente, cada generación tiene una vida mejor que la predecesora. Y esta es la idea fundamental de la civilización. Y hacemos esto pensando en todo lo que hacemos en este mundo. Esto es lo que hemos hablado de los capítulos 14 a 15. Y la manera en la que hacemos esto es subyugando nuestros instintos básicos y dominándolos con razón. Como humanos nos damos cuenta de que nuestro cerebro reptil quiere pelear en todo momento, pero solo suprimiendo y subyugando esto a nuestra razón podemos respetar nuestra propiedad y vivir en una sociedad civilizada y podemos tener una sociedad que mejore la calidad de vida con el paso del tiempo, lo que nos da una razón para vivir y sentirnos optimistas para con el futuro, para empezar una familia y para dar una vida mejor a nuestros hijos. Y por eso, la civilización nos hace tanto más poderosos, nos mejora de manera subjetiva, independientemente de cuán agresivo sea uno, no tiene poder si está solo al compararle a alguien en una sociedad. Así que una niña de 10 años que sea parte de una civilización puede tener acceso a una pistola que le permitiría matar al animal más violento y peligroso, sea un animal humano o un animal no humano. Un tiro, una bala es suficiente para matarlo. Y una niña de 10 años puede apretar el gatillo. Esto es realmente lo que yo creo que es tan optimista la civilización. La gente que tiene una civilización siempre va a estar mejor, porque lo que podemos producir de manera colectiva, de manera pacífica, con una alta productividad, es increíblemente superior a lo que una persona puede producir ella sola, independientemente de lo inteligente o fuerte que sea. Y la historia, desde luego, se puede ver como una lucha entre nuestros deseos, la fruta de la civilización, y los deseos básicos, instintivos, que buscan la satisfacción instantánea. Lo quiero, me gusta. Pero no, aunque lo quiera, si no me lo llevo, no entro en conflicto, aprendo a cooperar. Va a ser más fructífera esta relación. Van a ser mucho más fructífero. Voy a conseguir mucho más de lo que conseguiría con la violencia. La humanidad avanza y cada vez, yo creo, somos más civilizados, aunque desde luego en el siglo XX nos hemos descivilizado, porque recordemos que decíamos que la totalidad de la economía de mercado depende del dinero, del uso que hagamos del dinero. Cuando el dinero se está destruyendo, que yo creo que es lo que hemos visto en el siglo XX, porque hemos pasado del patrón oro al fiat, que es muy inflacionario y pierde valor, todas las demás maneras de vivir la economía se ven socavadas, así que se destruye la acumulación de capital, el trabajo, nuestra capacidad de avanzar tecnológicamente, destruye la capacidad de contar con infraestructura, elimina la capacidad de comerciar, destruye el sistema capitalista. Todo ello socavado, como digo, cuando socavamos el dinero. Y yo creo que este es el impulsor de muchos de los problemas del mundo. Parecería que somos cada vez más bárbaros y yo creo que es precisamente porque se está destruyendo el dinero y la economía de mercado, que son los fundamentos de la civilización, los fundamentos mismos. Y por eso creo que Bitcoin es fantástico, porque creo que Bitcoin es la solución razonada al problema del dinero del gobierno. Es la solución tecnológica. Así vamos a poder impedir a los gobiernos destruir las civilizaciones con la destrucción del dinero. Desde luego que hay mucho que nos deprime
de nuestro mundo, pero creo también que si pudiéramos impedir que los gobiernos destruyeran dinero, podríamos restaurar la civilización. Este es el optimismo que me caracteriza y la nota optimista con la que pongo fin a esta presentación. Muchísimas gracias.